En la clase de hoy de Math 011 vamos a continuar con esta idea de que habíamos visto anteriormente a lo que era el conjunto de los números reales. Habíamos definido lo que era como conjunto en sí, algunas propiedades y cómo definir los subconjuntos dentro del conjunto de los números reales. Habíamos hablado de cuando definíamos qué era acotado o no acotado, si era un sistema abierto o un sistema cerrado, el conjunto. ¿Ya? Pero ahora vamos a continuar y también de la misma forma cuando vimos conjuntos, ahora lo que vamos a ver es las proposiciones que podemos hacer con los números reales. ¿Ya? Tenemos que entender que las proposiciones era cualquier aseveración que podríamos hacer y en este caso siempre, en la primera instancia, vamos a comparar en cierta medida dos conjuntos de funciones. ¿Qué es una función? Es simplemente un conjunto de variables, en este caso de una variable x, más algunos valores numéricos. Ejemplo, podría ser el 2x más 3. Esta es una proposición y lo que vamos a hacer en primera instancia es igualarla con otra proposición para hacer una proposición compuesta. Entonces nosotros cuando igualamos estas proposiciones, lo que estamos diciendo es que tanto la derecha como la izquierda son iguales y lo que queremos es encontrar el valor de la incógnita que cumpla esa aseveración, ¿ya? Entonces, para eso hay que entender que siempre cuando resolvamos una ecuación vamos a tener dos funciones, el de la derecha y el de la izquierda, y estas funciones que son proposiciones las vamos a llamar el conjunto o una ecuación, a la proposición compuesta. A esto le vamos a llamar ecuación, siempre que hablemos de esto va a ser una ecuación. Y en este caso va a ser solamente de una variable. En este curso solamente vamos a ver de una variable, ecuaciones. No quiere decir que dentro de la ecuación haya más de una variable. Puede ser el caso de esta. En ese caso, tenemos que recordar que la ecuación es de una incógnita, una variable, y la otra letra va a pasar a ser una constante. Ahí tenemos que empezar a jugar, a entender qué pasa cuando hay más de una, hay 3, 4, 5, 6. Más adelante se lo vamos a dar cuenta cuando empecemos a derivar o calcular el concepto de límite. Pero hasta ahora vamos a partir con lo más básico y van a ser simplemente visualmente con una sola variable. ¿Ya? También podemos aplicarle, además de la igualdad, los conceptos que ya hemos visto en las clases anteriores, que era el de mayor o el mayor igual. Para los tres casos. Y vamos a profundizar un poco en qué se diferencia cada una de estas, ¿ya? Primero en el nombre, ecuación va a ser con la igualdad, mientras que con el mayor o el mayor igual se le llaman inecuaciones, porque no van a ser un valor exacto. ¿A qué se refiere con eso? Que cuando nosotros vamos a resolver una ecuación, ejemplo 5x más 3 igual 7, tenemos una proposición por la derecha y una por la izquierda, lo que vamos a obtener es un valor de x. ¿Qué valor va a tener para que esto se cumpla? Pero es solamente un valor. Puede que lo encontremos o puede que no lo encontremos, pero va a ser solamente un valor. Mientras que en una inecuación no es un valor, es un conjunto de valores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al resolver una inecuación ya no estamos comparando perfectamente para encontrar el valor exacto, sino que la solución va a ser un conjunto de valores que sean mayores a algo, menores a algo o mayores a iguales. Que ese conjunto tenga una solución solamente un elemento puede ser la coincidencia o que no tenga ninguno, pero es un conjunto. Esa es la diferencia entre una ecuación y una inecuación. Que la ecuación, vuelvo a decir, es simplemente da un valor a la variable x, un número, mientras que la inecuación es un conjunto de valores. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Cómo considerar resolver una ecuación? ¿Ya? Lo importante es recalcar que para poder resolverlo,
tenemos que encontrar las incógnitas. Para poder resolver una ecuación tenemos que hallar la incógnita. Y para resolverla, usualmente usamos una serie de transformaciones. ¿Qué significan estas transformaciones? Son simplemente axiomas que vamos a hablar a continuación, de manera que podamos hacer sin perder lo equivalente, sin perder esa equivalencia de la desigualdad o de la igualdad, mantenerla para poder despejar la incógnita. ¿Ya? No siempre las transformaciones utilizadas son correctamente formuladas. Puede partir por errores suyos que ocupan mal el error del cero o otros tipos de errores y se pierde la información. Y también hay que tener en consideración las restricciones, que vamos a hablar después de hacer un par de ejercicios, que es lo más importante. Para eso vamos a partir con el primer ejemplo. Para eso vamos a agregar una hoja. Vamos a copiar la pregunta y la vamos a desarrollar. Entonces, lo primero que lo fijamos es que tenemos el 7x más 3 es mayor o igual que 5x menos 1. Tenemos una proposición tanto por la izquierda como una proposición por la derecha. Y están separados por el mayor o igual. ¿Ya? Ahora, para eso tenemos que despejar la variable. En los primeros casos lo que uno puede hacer es considerar en cuál primero fijarse que es la misma variable, x en ambos lados. Después nos preguntamos cuál de los dos lados, el izquierdo o el derecho, tiene la mayor cantidad de variables, que en este caso sería 7x, porque el x se multiplica por 7. Es lo mismo que decir x más x 7 veces, en comparación al 5x. Por lo tanto, ese 7x es el que va a predominar en el lado positivo, y lo que hay que considerar es poder dejar todas las variables x en ese lado, en el lado izquierdo. Entonces, habitualmente, y esto es lo que tienen que tomar sumamente consideración y tomar atención, que muchas veces la gente dice, paso para el lado. ¿Qué significa pasar para el lado? Mucha gente piensa que es simplemente el 7x, me quedaría el menos 5x más 3 y el menos 1, y continúa. ¿Qué es lo que pasa? Que al hacer ese término que habitualmente le decimos pasar hacia el lado, puede que cometamos un error matemático, del error del cero que se llama habitualmente. En este caso no lo es, pero puede pasar. ¿Por qué pasa eso? Para eso lo tenemos que centrar en el concepto de la igualdad, el más básico. Cuando yo estoy diciendo que esto es igual a esto, que esto es igual a esto, lo que estoy representando es como una balanza, en el cual en un lado de la balanza tengo 5x más 3 y en el otro lado de la balanza un 1. Si yo tomo al 5 al más 3 y lo paso inmediatamente hacia el otro lado, aunque lo pase inmediatamente, la balanza se descalibra automáticamente. Ya al momento de traspasar, pierde el concepto filosófico, pierde el equilibrio. Por lo tanto, realmente no estoy pasando un término hacia el lado, como habitualmente uno piensa. No. Lo que estamos haciendo es restar en ambos lados inmediatamente el mismo término, o agregar el mismo término, o multiplicar el mismo término, o dividir el mismo término, para que el equilibrio se mantenga. Eso es como la parte que uno debería entender, pero cuando uno no lo toma atención y se pierde de repente la explicación, y cuando hacen el ejemplo solamente ve la pizarra y entiende que se pasó hacia el lado, pero realmente no se pasó hacia el lado. Lo que vamos a hacer es restar en ambos lados menos 5x. Por eso se pone esta raya, tal que lo que vamos a hacer a continuación va a ser restar menos 5 en ambos lados.
Y lo que se va a originar visualmente es esto. Mucha gente cuando escribe eso, los profesores del colegio, eliminan este término. Tienen la mala costumbre de eliminar ese término. Entonces, cuando lo eliminan, el alumno lo que ve es esto. ¿Y qué es lo que piensa cuando no toma atención y después llega a la casa y estudia? Ah, se pasó hacia el lado. Pero no se pasó, no se está pasando hacia el lado. Lo que se está haciendo es restar en ambos lados el menos 5. Después resolvemos esa suma o esa diferencia de términos. 7x menos 5x me quedaría un 2x. Y ahora vuelvo a preguntarme, ¿cuál es la variable que quiero despejar? El 2x en este caso. Entonces el más 3 está molestando, está acompañando. Y la forma de eliminarlo es con su inverso aditivo, menos 3. Y por último, el 2 está acompañando al x. Y el inverso es dividir por 2. Y ahí estaría el conjunto solución. ¿Cuál va a ser el conjunto? Van a ser todos los valores de x. Habíamos dicho que cuando había desigualdad iba a ser un conjunto que fuesen mayores que menos 2. Si yo tuviera la tabla de los números reales, y acá está el 0, acá está el menos 1 y acá está el menos 2, lo que estoy diciendo es que la solución va a ser todos los números que sean mayores o iguales al menos 2. Este va a ser el conjunto. O lo que puede decir, el conjunto solución va a ser todos los x pertenecientes a los reales, tal que el x es mayor que menos 2. O también lo puedo escribir como con los paréntesis que habíamos visto en la última clase, ¿se acuerdan? De los conjuntos que eran acotados, abiertos o cerrados. Tendríamos que usar la notación que habíamos descrito, que ahí al final de la clase lo habíamos... ¿A dónde está? Profundizado un poco más, y es simplemente el menos 2, hacia el infinito positivo. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ahora les doy un poco de tiempo para que ustedes resuelvan el segundo problema. La pregunta sería, ¿tienen que hacer todos los pasos necesariamente? Sí, tienen que hacer todos los pasos, porque son evaluados. Ustedes todavía están siendo evaluados para ver si realmente saben el procedimiento. Después que pasen el curso y aprueben, pueden saltarse ciertas reglas, decir, ya, yo ya lo he hecho tantas veces que puedo saltarme un procedimiento. Pero todavía no, porque pueden, lo más probable es que cometan errores. Entonces, ¿qué es lo que lo estamos preguntando? Que el X esté en el lado derecho, en este caso está en el lado derecho. Esa es la variable que queremos nosotros despejar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? A ver, ¿alguna sugerencia? Allá la manera... Exacto. ¿Qué cosa? Despejar la X. Sí, ¿y cómo lo hacen? Multiplicando por X. Ya, multiplicando por X. Entonces, vamos a multiplicar por X en ambos lados. Y va a quedar esto. ¿Hay algún error?
¿Hay algo? ¿Un detalle? ¿O todo bien? Que el X1 queda despejado. Aún Ah, sigue siendo acompañado por el 4. El X sigue siendo acompañado por el 4. pero hay un error más grande, que es Al este. multiplicar con la X, tiene que ser en negativo, ¿no es cierto? ¿Esto es verdadero o es falso? Lo que puse en el cuadrado. Falso. Falso. 4 no puede ser igual a 3. ¿Qué pasa si multiplico en ambos lados por 0? Pasó Ya. de algo Profe. falso a algo verdadero. Ese es el error del 0, que se le conoce como el error del 0. Que aunque ustedes estén haciendo algo que puede estar bien o puede estar mal, al multiplicar por 0, siempre va a dar 0, igual 0. Y ahí está la duda. ¿Por cuánto están multiplicando? Si en el caso anterior yo multiplicaba por números, solamente yo multiplicaba por números o sumaba números o variables, pero tenía que considerar, y acá está el detalle también, que qué pasaba con el X. ¿Podría ser 0 o no podría ser 0? Acá no hay problema porque está sumando y restando. Acá estoy multiplicando, restando un número. Acá estoy dividiendo por un número. Pero acá, ¿por cuánto estoy multiplicando? ¿Puede ser cualquier número? ¿Qué número no puede ser? Recuerden porque por tricotomía, y ahí uno se da cuenta de todas las cosas que hemos hablado que son como absurdas para algunos, realmente son importantes. La tricotomía nos dice que el X, al ser de los números reales, tiene tres opciones. O es positivo, o es negativo, o es cero. Pero no puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Porque si fuese cero, estaría dando una solución que no corresponde. Sería un cero menor que cero. También no puede ser por lo que se entiende por restricción, que todo lo que está en un denominador no puede ser cero. Entonces, la primera que tenemos es la primera restricción, lo restringe, lo dice que el X no puede ser cero. Porque está en un denominador, porque no podríamos multiplicar por cero, y así sin fin de aplicaciones. No se podría. Ahora, uno tiene que ver los otros casos. El caso verde. ¿Qué pasaría si fuese real positivo? Yo al multiplicar por ese X real positivo, lo que obtendría sería esta solución, que era la que habíamos obtenido. Multiplicaría por X en ambos lados, porque es positivo. Sería un número positivo, ejemplo, el 2, el 10. No hay ningún problema y obtendría esto. Pero eso es para el caso del R positivo. Para el caso del R negativo, si el X fuese negativo, tendría otra solución que tendría que tener en consideración. Tendría que tener sumamente cuidado con el valor de la desigualdad, porque va a alterar la desigualdad. Es una de las propiedades que estaba en la tabla que les dije que tenían que repasar. Igual se entendía, por eso les dije tómenlo con tiempo, porque de un día para otro uno tiene más de un ramo, pero cuando uno multiplica por un número negativo en ambos lados también afecta la desigualdad. No con el positivo, solamente con el negativo. Entonces, se ve afectado la desigualdad. Como ejemplo, el 2 es menor que 3. Si yo multiplico por menos 1, menos 2 es mayor que menos 3. Cambié el orden de la desigualdad al multiplicar por un número negativo. Se mantiene como el orden lógico. Entonces, cuando ocupo el R negativo, lo que tengo que tener en consideración es esto. Pero esto va a ser para X menores que 0. Y el de acá va a ser para X mayores que 0. Tengo dos ecuaciones. Y la tercera, que es la del si fuese 0, no puede ser 0. Y es el error más común. Entonces el compañero obtuvo la mitad de la respuesta, porque le faltaba la otra ecuación para los números negativos, y tenía un error que era el 0.
¿Por qué es tan importante ese error? Porque fíjense, si hubiéramos seguido con la... Profe, Sí, entonces para resolverla hay que sacar los dos valores, o sea, los tres valores, para que nos quede resuelto, ¿no? es que realmente son dos nomás. Hay que No, tener esa consideración. pero por ejemplo, en otro ejercicio podrían tener que sacar el cero, el R, el negativo y el Siempre, positivo. entonces, ahí va la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Siempre lo que Profe. uno tiene que hacer... Espera, déjeme agregar un ojo que no me agregó. Ah, ya. Hay que pasar el 4 para el otro lado y dejar el 0. Ah, no, sí, pero todavía ahí estamos profundizando. Espera, que no me pesca la hoja. Lo que hay que hacer, voy a copiar y pegar los resultados. Ya. Para que los centremos en esto. Si no hubieran hecho eso, si no se hubieran fijado, lo único que hubieran llegado era esta solución que está acá. Al 4x menor que 1. Después tendrían que dividir por 4. Se divide por 4 y se obtendría la solución 1/4. Y hubieran dicho que esa era la solución. Si hubiéramos partido con esa idea de no omitir el 0, no omitir los positivos, no omitir los negativos. ¿Qué es lo que pasa? Que el 0 es menor que 1/4. Y si alguien hubiera llegado a esto, que era el caso erróneo, y hubiera dicho, la solución entonces son todos los x menores que 1/4. Es desde el 1/4 hacia acá. Ese es mi conjunto solución. Pero no podría ser el 0. No puede ser el 0. Porque se indetermina. La solución que habíamos visto inicialmente se indeterminaba con el 0. Que estaba acá. El 1 partido en 0. Entonces ya iba a estar malo. Por eso, habíamos conversado de esa definición del 0. ¿Qué es lo que hay que hacer si fuese otro problema? Siempre lo primero que hay que fijarse con este problema es que si yo tengo un denominador, lo que está en el denominador no puede ser 0. En este caso el x no puede ser 5. Esas se llaman restricciones de denominador. Y si consideramos que el x puede ser 5, al multiplicar por 5 estamos cometiendo el error del 0. Si tuviéramos, no sé, un ejemplo. Algo así. Y multiplicamos en ambos lados por 5, hay que tener cuidado porque el 5 no puede ser. Y también hay que ver otras cosas. No podemos multiplicar por x menos 5, al fin y al cabo, eso es. Entonces hay que jugar. Y para eso son los problemas que vamos a hacer. Hay que tener sumamente cuidado. Ahora, esto se soluciona por la parte que está en verde. Que el x, para que esto funcione, tiene que ser mayor que 0. Que lo habíamos dicho. Si el x es positivo, podríamos multiplicar por x, no hay ningún problema. Que es lo que habíamos hecho. ¿Sí, Benjamín? No, era que lo que ya le dije, lo que está explicando. Ah, ya. Así que estaba con la mano planta. Entonces, vuelvo para atrás, para los que se perdieron. Tenemos este problema. Ese era, si no me equivoco. A ver. Sí. Tenemos esta desigualdad. Ahora, esa desigualdad no es llegar y multiplicar por x. No, porque esta x puede tener valores positivos, negativos o cero. Ahí Benjamín baja la mano por si acaso. ¿Es el mismo Benjamín? Otra duda. Ya. Entonces tenemos ese valor de x. No puede ser primero 0, porque se indetermina el denominador, se indetermina la fracción. Pero si nosotros consideramos el caso que estamos multiplicando simplemente por x y nos da eso, esto se cumple si el x es mayor que 0, si es positivo. Porque si fuese negativo, sería que la desigualdad cambia. El orden de la desigualdad cambiaría. Y lo digo en el ejemplo del 2 y el 3. Entonces, cuando resuelvo esta parte de acá, esta zona que está acá, estoy diciendo, tengo que resolver esto
Y tiene que cumplir esto. Es un y, es una intersección de conjunto. Por lo tanto, la solución acá va a ser, si dividido por 4, que no hay problema, dividido por 4 me daría un cuarto, y el x tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, la solución va a ser, acá está el 0, acá está el 1, acá está el 1/4. El primer conjunto, que sería este, son los x que son menores a cuarto. Pero el segundo me dice que son los que están para acá. Por lo tanto, el conjunto solución es ese, entre el 0 y 1/4. La solución sería números x pertenecientes a los reales, tal que el x es mayor que 0 y menor que 1/4. Cualquier número que va entre 0 y 1/4 cumple, no hay ningún problema. Hicieron cuenta de todos esos errores, porque si la persona no se da cuenta de esa restricción, diría que la solución sería cualquier número menor que 1/4. Y con los negativos no funciona. Con los negativos, si usted reemplaza, no da. Tienen que ser mayores que 0 y menores que 1/4. Ahora, veamos el otro conjunto, en la segunda parte. La segunda parte nos dice que el x tiene que ser mayor que 1/4 y x menor que 0. Tengo el 0, tengo el 1, tengo el 1/4. La primera zona me dice que tiene que ser mayor que 1/4. Y el segundo me dice menor que 0. ¿Cuál es el conjunto de intersección? Vacío. La solución es vacío. Por lo tanto, la solución final es la unión, porque por un lado tendría esta opción o por otra tendría esta opción. Y la unión final sería simplemente la primera porque el segundo es vacío. Y ahí está la solución. Entonces, de nuevo, cuando resolvamos un problema, lo primero que tenemos que fijarnos siempre son las restricciones. ¿Qué tipo de restricciones vamos a ver? Las de denominador, que el denominador no puede ser 0. Y las de raíces. Que lo que está dentro de una raíz cuadrada, sea raíz cuadrada, raíz cuarta, lo que sea, no puede ser negativo. Después, más adelante, vamos a aplicar logaritmos y otros, y van a haber otros tipos de restricciones. Pero a priori son dos, simplemente. El denominador y los elementos de una raíz. No pueden ser negativos. Y siempre tenemos que estar fijándonos en eso. Porque eso los va a separar el 0. Los va a decir que van a haber posibilidades. Que sean mayores que eso o menores que eso. No es que sean mayores que 0. En este caso coincidió que fuese 0. Pero puede ser otro el ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginemos este caso, que el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, el x no puede ser 2. Entonces, ahora, esta es mi nueva referencia, el x2, porque sé que el x no puede ser 2. Yo sé que el x no puede ser 2. Entonces está el menores que 2 y mayores que 2. Porque para mayores que 2, esto es positivo, el denominador. Y para menores que 2, es negativo. Entonces tendría, multiplico por x menos 2, recordando que no puede ser 2, y tendría pensando que lo que estoy multiplicando es mayor que 0, o la segunda opción, y cambio el orden de la desigualdad, pensando que lo que estoy multiplicando es menor que 0. O, si resuelvo los paréntesis, me doy cuenta que lo que estoy diciendo es que si el x es mayor que 2, es positivo lo que estábamos diciendo, o si el x es menor que 2. Y ahí está.
vuelvo a tener dos casos, si es positivo, si es negativo. Los resuelvo y puede ser que los dos me den soluciones. Van a ser conjuntos de soluciones porque son desigualdades y después las uno, pero teniendo sumamente cuidado en esta coma que es una y, es una intersección. Porque lo que estoy diciendo es que tiene que resolverse esto y tiene que cumplirse esto, que es la condición. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Por si acaso, resolver desigualdades no es tan fácil. Sí, es súper normal equivocarse, pero uno tiene que ser sumamente ordenado. Siguiendo el orden, no tendríamos ningún problema. Vamos a hacer otro. Que está... A ver, ahí. El 3 dividido en x más 5 igual a 5 dividido en 2x menos 9. Entonces tenemos un denominador x y otro denominador 2x menos 9. Entonces la restricción es que el x no puede ser 0 por la primera restricción roja. Y tampoco puede ser que 2x menos 9 me dé 0 por el denominador verde. El segundo lo puedo trabajar un poco más y me doy cuenta que no puede ser 9 medios, el x. Entonces esas son mis dos restricciones. ¿Ya? Aquí no hay una desigualdad, aquí hay una igualdad. Por lo tanto es un número, es buscar un número, no un conjunto, es buscar un valor, exacto. Pero ese valor no puede ser ni 0 si me da como solución 0, ni 9 medios. Si me llega a dar 9 medios, no hay solución. Porque aunque yo llegue al valor que sea 9 medios, no puede ser solución. Porque hay una restricción desde el origen. ¿Ya? Es como si ustedes fuesen, no sé, a una fiesta y le dicen la fiesta es para mayores de 30 años. Y usted igual entra. Rompieron la restricción. Y adentro ganan un premio. Entonces, aunque se lo ganaron, no se lo ganan porque ya partieron con la restricción que no deberían haber entrado. Así de simple. Entonces, un número, aunque llegue a la solución, después lo van a verificar. Van a decir, oye, no puede ser porque cumple la restricción original. Por eso la restricción es lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que visualizar siempre. Y después comparar con la solución final. Ahora que ya sabemos las restricciones, podemos multiplicar perfectamente podremos multiplicar por x en ambos lados sin preocuparse si es positivo o es negativo porque no hay una desigualdad. El igual no se ve afectado al multiplicar por un negativo o un positivo. Y también podemos multiplicar, o podemos hacerlo por separado, pero también podemos multiplicar inmediatamente por 2x menos 9. Entonces, me quedaría 3 por x por 2x menos 9 dividido en x igual ¿Profe? 5, sí, por x, sí. ¿No se puede multiplicar cruzado? Sí, pero yo siempre prefiero... Ah, es que es lo mismo. Sí, mira, fíjate lo que estoy haciendo. Pero ese multiplicar cruzado lo que significa es que tú multiplicas los denominadores. Es como el término pasar para el lado. Que uno dice. Y te queda los mismos términos, si eso no lo niego. Te queda esto. Pero no es que multiplicaste cruzado, realmente multiplicaste los dos denominadores en ambos lados. Ahí. Sí, como su compañera dice, es llegar y multiplicar cruzado. Pero no estamos multiplicando cruzado, estamos multiplicando en ambos lados. Acuérdense que una balanza. Tengo que multiplicar o quitar en ambos lados al mismo tiempo para no tener ese problema de la desigualdad. Los problemas que puedo originar, los problemas míos. Ahora multiplico dos términos del paréntesis y resuelvo ya la inecuación. El 6x es mayor que el 5x, por lo tanto él predomina.
lo acompaña un 27, que inversamente sería sumar 27. Y el 5x tiene que irse hacia la izquierda. Entonces el x va a ser 27 partido en 11. Esa Profe, sería la solución, ¿sí? debería restar el 6x con el 5x. Debería ser Sí, x disculpa. igual a Sí, 27. sí, me equivoqué. Ahí, 27. Estaba pensando en el sub. Si la solución hubiera sido 9 partido en 2, ¿qué pasaría? Imaginemos que la solución no era 27. Vamos a imaginar que la solución es 9 partido en 2. Aunque la solución haya sido 9 partido en 2, la restricción me dice originalmente que no puede ser. Por lo tanto, la solución es no hay solución. Porque, aunque, vuelvo a decir, aunque ustedes lo hayan obtenido, cumple la restricción. Por eso siempre tenemos que verificar el resultado final, lo tenemos que verificar con la restricción. ¿Es 9 medio? No. ¿Es 0? No. Entonces está bien. Cumple. Hay solución, que es 27. ¿Ya? Y ahora podrían hacer también este que está acá. Fíjense que es el mismo, exactamente el mismo, pero es con una desigualdad. ¿Qué es lo que va a cambiar al ser una desigualdad? Como ya lo hemos dicho. Primero es que ya no es una sola solución, no es un solo número. Va a ser un conjunto, por si acaso. Y lo segundo es que sí se ve afectado el signo. El signo que vamos a hablar ahora. Lo voy a pegar. Cuando resolvamos eso, ya entendemos que el x no puede ser 0 y que el x no puede ser 9 medios, porque son restricciones. Pero, si yo hago esta tabla de números reales, acá tengo el 0, acá tengo el 9 medios, lo que yo estoy diciendo es que no puede ser ni el 0 ni el 9 medios. Y hasta ahora yo estoy pensando que puede ser este conjunto o ese conjunto. Números menores que 0, entre el 0 y el 9 medios, y mayores que 9 medios. Pero ahora viene la pregunta. Van a ser 3 casos. ¿Por qué van a ser 3 casos? Primer caso. El primer caso va a estar para menores que 0. ¿Por qué? Porque yo al multiplicar, y por eso hay que ser bien ordenado esto, yo al multiplicar por x, el x va a ser negativo. Va a cambiar esta desigualdad, el orden. Y después voy a multiplicar por el 2x menos 9. Que el 2x menos 9 va a ser negativo. Por lo tanto, va a cambiar 2 veces la desigualdad. Y la va a dejar igual. Porque la va a cambiar y después la vuelve a cambiar. Entonces va a quedar ahí. Esa va a ser la primera ecuación. ¿Para qué números? Cuando el x es menor que 0. Segunda zona. La segunda zona, el x es mayor que 0. Entonces el x al ser mayor que 0 es positivo. Pero el segundo paréntesis, el 2x menos 9, va a ser negativo. Porque cualquier número entre el 0 y el 9 medio me va a dar negativo. Ese paréntesis que marqué en verde. Por lo tanto, la solución va a ser que cambio la desigualdad. ¿Para qué valores? Para mayores que 0 y menores que 9 medio. Y la última solución va a ser el tercer para x mayores que 9 medios.
Para x mayores que 9 medios, tanto este x va a ser positivo y esto va a ser positivo. Entonces estoy multiplicando positivo y positivo. No va a cambiar en nada la desigualdad. Y ahí están las tres ecuaciones que tengo que resolver. Cada una de ellas me va a dar una solución distinta. La primera me va a dar el 6x menos 27, 5x, y nos dábamos cuenta de que el x tiene que ser menor que 27, menor o igual. Pero tenemos que recordar que el x tiene que ser menor que 0. Entonces la intersección de esos dos conjuntos, x menor que 27 y menor que 0, nos da como solución que el x tiene que ser menor que 0. El segundo caso lo va a dar que el x tiene que ser mayor que 27. Mayor o igual. Pero tenemos que recordar esta restricción. Que el x tiene que ser mayor que 0 y menor que 9 medios. Pero el 27 es mayor que 9 medios. Y acá tiene que ser menor que 9 medios. Por lo tanto, no hay solución. Y el tercer caso es igual que el primero. Es menor que 27, pero tiene que ser mayor que 9 medios. Por lo tanto, la solución es que el x tiene que ser mayor que 9 medios y menor o igual que 27. Entonces la solución final va a ser la unión de S más S más S. Son todos los números menores que 0 y números que están entre el 9 medio y el 27. En resumen, de nuevo, todo lo que hicimos. Lo primero que hay que hacer es definir las restricciones, sí o sí. Porque esos valores los va a decir qué números no pueden ser. No puede ser ni el 0 ni el 9 medios. Si hubiera un tercero, tendremos que ponerlo. Y los vamos a dar cuenta que van a originar que hayan tres conjuntos de soluciones posibles. Para x menores que 0, para x entre el 0 y el 9 medios, y para x mayores que 9 medios. Ahora, cuando nosotros resolvemos los problemas, habitualmente tenemos la costumbre de decir que multiplicamos cruzado. Pero hay que tener sumamente cuidado en ese término de multiplicar cruzado, porque realmente lo que estamos haciendo es multiplicar por este y multiplicar por este. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque los tenemos que dar cuenta si son positivos o son negativos, porque van a afectar a la desigualdad. Si el x es menor que 0, tanto este término como este término son negativos. Entonces el primero multiplica, cambia la desigualdad, la cambia de dirección, pero el segundo vuelve a multiplicar y vuelve a cambiar. Por eso queda igual. Pero tenemos que recordar que el x es menor que 0. Después la segunda zona es cuando el x está entre 0 y 9 medios. Si el x está entre 0 y 9 medios, este es positivo, el primer múltiplo, pero el segundo es negativo. Entonces el segundo cambia la desigualdad. Y tenemos que recordar que ese cambio se originó por estos valores. Y el tercer caso es que sea mayor que 9 medios. Este y este van a ser positivos. Por lo tanto, no afectan a la desigualdad. Resolvemos cada uno de los casos por separado y encontramos las soluciones y las intersectamos. ¿Todo bien? ¿Alguna duda?
Ya. Entonces, así se resuelven el procedimiento para poder resolver desigualdades o ecuaciones también. ¿Ya? Lo primero que tenemos que ver es que si hay restricciones. Lo segundo es que hayan o no hayan, tenemos que fijarnos que si hay, tenemos que ver cómo separan los conjuntos. Si la restricción fuese x no puede ser 3, entonces hay un antes y un después del 3. Hay positivos y hay negativos. Siempre se va a formar. Siempre en la restricción se van a cambiar los signos. Si hay más de una restricción, va a haber más de una zona. Si hubieran, no sé, 3, entonces hay que fijarse que va a haber esta zona de acá, esta sería la zona 2, esta sería la zona 3 y esta sería la zona 4. Y por cada una de ellas vamos a tener una ecuación. Que se repite la ecuación es otra cosa. Pero vamos a tener ecuaciones distintas. Y tenemos que fijarnos en las desigualdades. Si son desigualdades, va a cambiar dependiendo de cuántas veces estamos multiplicando por un número negativo la orientación de la desigualdad. Recuerden que en este problema, que estaba al final, el x no podía ser ni 0 ni 9 medios. Entonces, aunque obtuvimos la solución final, tenemos que fijarnos que el x no puede ser ni 9 medios ni el 0. Por eso quedaron como menores y no menores iguales a 9 medios y al 0. Si llegan a ser iguales, hay que tener esa consideración, recordando las restricciones, que no pueden ser 0 ni 9 medios. Profe, ¿Sí? ¿cuál sería la intersección de esas soluciones? ¿Cuál sería como el resultado final? No, ya es una buena pregunta. En esta ecuación, en la primera, se intersecta la ecuación, la solución de la ecuación, con la condición que dijimos. Esa se intersecta. Para eso, les recomiendo que hagan el dibujito. Que digan, mira, el x es mayor que 27. Entonces, 27 mayor que 27. Menor, disculpa. Menor que 27. Y la segunda dice que el x es menor que 0. Entonces ahí está el conjunto solución. Menores que 0. Se hace lo mismo con la segunda y se hace lo mismo con la tercera. Pero entre la solución de la primera, la solución de la segunda y la solución de la tercera, se unen, no se intersectan. Se unen. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es lo siguiente, lo voy a hacer con un bosquejo. Lo que estamos diciendo es que... Planteé mal la pregunta, era ¿cuál sería la unión de las soluciones? Ya. Pero es bueno igual decir eso. Nosotros tenemos una ecuación, una desigualdad y la queremos resolver. Por medio de las restricciones, vamos a tener, puede ser que más de alguna solución. En el caso anterior eran 3. Eran 3 ecuaciones, entonces tenemos una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones. Ahora, cada una de estas ecuaciones va a dar una solución. Va a ser, no sé, ejemplo, x mayor que 0. Pero la tenemos que intersectar con las condiciones, con la condición original. Que el x fuese distinto de 0, que el x fuese mayor que 0, que el x fuese menor que 0. Las tenemos que intersectar. Y nos va a dar una solución. Solución 1, solución 2, solución 3. La solución total va a ser o esta, o esta, o esa. Como el nombre bien lo dice, así lo estoy usando literalmente. O va a ser esta la solución para el caso 1, o va a ser esta para el caso 2, o va a ser esta para el caso 3. Y como es una O, es una unión. Pero entre las ecuaciones es un y. Tiene que cumplir esto y recordando que es esto. Es una intersección. ¿Cuál es la unión? Ahora, la pregunta de su compañera cambió, dijo, ¿cuál es la unión de la solución? Primero tenemos que el x tiene que ser menor que 0. Vacío, al vacío no aporta nada. Y que el x tiene que ser
mayor que 9 medios y menor que 27. Entonces la solución para ese caso va a ser lo siguiente. La solución final va a ser x que pertenecen a los números reales, tal que el x era menor que 0 o mayor que 0. Menor que 0. Y, disculpen, la segunda opción, que está ahí. Y ahí está mi conjunto de solución. Lo único en un no, basta con un solo O. Y estoy diciendo eso. O es menor que 0 o el x está entre 9 medio y 27. Si lo dibujan, se hace el bosquejo del conjunto de solución, lo que estamos diciendo, acá está el 0, que este x menor 0 es este, que el x puede estar ahí, el x puede estar dentro de esta zona, y la segunda opción, que me lo dice este, puede estar acá. O el x está acá, o está en la segunda zona. Por eso es una unión. Cualquier número. El 25 va a dar. El menos 5 va a dar. El 27 va a dar. El 9 medios no va a dar porque es una restricción. 9 medios no puede ser. El 0 tampoco. Y cualquier número entre 0 y 9 medios tampoco. Tampoco va a dar. El 2, con el 2 no va a dar. Y para números mayores que 27, ejemplo el 28, tampoco va a dar. Ustedes podrían probar, podrían irse a la certeza, probar con el menos 4, probar con el 2, que está en esta zona, probar con el 26 y probar con el 28. Con el menos 4 no debería dar, con el 2 no debería dar, o con el 1. Con el 26 sí debería dar y con el 28 no debería dar. Uno siempre tiene que corroborar si tienen la duda si está correctamente. Y después con la práctica se van a dar cuenta si lo hicieron bien o lo hicieron mal. ¿Sí, Benjamín? Aquí ya empezarían a entrar los intervalos, ¿no? Sería 9 partiendo abierto y el 27 cerrado. Sí, sí. Acuérdense que esto también se puede escribir como con los intervalos. Y unión, porque estamos en intervalos, ahora ya no es el O, es símbolo unión. Y el X serían para 0, infinitos negativos, sin incluir al 0. Ahí. Entonces el X pertenece, porque ahora estamos diciendo un conjunto, y esta sería la solución. Esto está escrito como forma de conjuntos, en la clase pasada que habíamos visto. Y esta de acá está expresada en la forma como una proposición. Acuérdense que las proposiciones primero decimos de qué números estamos hablando y después qué condiciones tiene que cumplir. Pero como no estamos hablando de conjuntos, así como en la forma de conjunto, podemos usar los conectores lógicos, el y el o, el entonces. ¿Se dan cuenta de la diferencia sutil que hay entre una y otra? Los dos dicen exactamente lo mismo, pero en dos formas distintas. ¿Ya? Y hay gente que no lo entiende y mezcla las dos. Que mezcla las dos cosas. Profe, y para una respuesta sería válido cualquiera de los dos. Puede ser, sí. Puede ser esta. Puede ser esta. O puede ser con palabras. La solución es que el x tiene que ser menor que 0 o hay que leer esto, ¿no? Que x tiene que ser menor que 0 o el x tiene que ser entre 9 medio y 27. Que también es válido. ¿Ya?
Entonces, esa es la idea, que es para poder resolver inecuaciones o ecuaciones. ¿Ya? Como ejemplo, aquí tenemos una ecuación. ¿Cómo sabemos que es una ecuación? Simplemente por la igualdad. Si tiene una igualdad, es una ecuación. ¿Qué conlleva que sea una ecuación? Que va a ser un valor. El x tiene un solo valor, que no conocemos, pero hay que buscarlo. Mientras que las desigualdades no son iguales, sino que hay una diferencia entre un mayor e igual, hay una proporción. Y esto origina que no sea un valor, sino que sea un conjunto. El conjunto puede ser de un elemento, de vacío, o tener más de un elemento, pero es un conjunto solución. ¿Verdad? Habitualmente, la gente confunde lo que es una ecuación con una igualdad. Igualdad se entiende que sí o sí es igual, que lo tenemos que considerar como un axioma, que es verdad, una igualdad. Estoy diciendo que tanto la derecha es igual a la de la izquierda. Pero una ecuación es que yo quiero encontrar el valor. Quiero preguntarme qué valor cumple eso. Mientras que la igualdad puede ser muchos términos. No quiero encontrar el valor, quiero buscar la igualdad. Es como ejemplo, Juan, mi primo, y digo, para algunos se llama Juan y para mi familia es, no sé, Juanito. Juan y Juanito es la misma persona, es una igualdad. Pero si yo pregunto, adivina quién es Juan, es una ecuación porque le estoy preguntando que encuentran el valor. ¿Ya? Es como un ejemplo tonto, pero funciona. ¿Ya? En la próxima clase vamos a seguir trabajando para terminar un poco la idea, pero traten de ejercitar, volver a hacer los ejercicios que hicimos ahora. Estos ejercicios vuelvan a hacerlo, háganlo por su cuenta y después corroboren y ven el video. Mañana vamos a continuar con esta idea, vamos a definir algunas desigualdades clásicas que son bien normales, para poder determinar ya, finiquitar lo que es la ejercitación. ¿Ya? Que vamos a resolver. Que sería lo más importante, resolver esto. Pero vuelvan a practicar esto, para que así mañana le saquen más provecho. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Sí, Camila. Profe, con respecto a la guía que está en la unidad 1, el tema de las soluciones las respuestas, ¿cuándo las pueden dar? Así como para No, comprobar lo que la guía nunca se da la respuesta. Son guías. A menos que sea una guía con solucionario, que sea un solucionario. Pero la guía se da siempre, en todo curso, no es así. Siempre nos entrega la solución porque es para que ustedes lo hagan. En todos los libros igual, cuando uno ve la parte al final del capítulo, dicen ejercicios propuestos, no resueltos. ¿Cómo corroborar o cómo saber si están bien? Yo les recomiendo que háganse grupos. Por ejemplo, ustedes ya están con el WhatsApp, podrían aprovechar y entre ustedes juntarse por Zoom en su tiempo libre y ver pregunta por pregunta. Basta con que se junten 5, 4 personas o 3 personas, podrían hacerlo perfectamente. Si aún así no les sale o tienen la duda, podrían preguntar en la clase, no hay ningún problema. También le pueden preguntar al ayudante si tienen un problema muy particular o al profesor de taller, también le pueden preguntar. Son problemas muy particulares, pues, que se entienda que ustedes lo hicieron, trataron de hacerlo, lo verificaron, lo corroboraron y aún así no les da, pueden preguntarlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero se hace eso para incentivar el estudio, porque mucha gente al ver la solución no lo hace y no ve los procedimientos que está haciendo. Entonces, preocúpense más del procedimiento que de la solución. Esa es como la moraleja de la guía sin solución. ¿Ya? Pero eso siempre ha sido así, no, y es por eso, porque hubo tiempo que se hacían las soluciones y no la gente no como que estudiaba menos. No sé por qué, algo del cerebro humano. ¿Ya? Eso. Recuerden que las clases son grabadas, por lo menos para ejerciten eso. Fíjense que esta guía ya está subida, entonces perfectamente podrían hacer estos ejercicios que mañana vamos a hacer para ejercitar en cierta idea. ¿Ya?
Lo estaríamos viendo, cuídense. Chao, chao. Profe, Ese profe. chau. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Cuídese. profe. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.